que tú bendigas a cada uno de mis hermanos para que puedan, Señor, tener también la gracia, Señor, de poder captar, de poder, Señor, también atesorar todo lo que en esta tarde, Señor, tú nos entregarás por medio de nuestro profesor. Gracias, Padre, por la bendición de poder estar entonces comprometido y también, Señor, expuesto a la palabra, Señor. Gracias por esta tarde. Bendecimos a cada una de las familias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. El tema de hoy es el poder y la autoridad. Ya es una clase no muy extensa, pero muy importante para completar o cerrar de alguna manera el lente del nombre de Dios, que lo vimos en la clase anterior, y abrir el próximo lente, que es también muy importante, que es el lente de los salvos y escogidos que habla la Biblia. Vamos a iniciar el tema de salvos y escogidos que toca la próxima semana, y cerramos al mismo tiempo el tema del nombre de Dios. Cuando hablamos del nombre de Dios, hablamos de la autoridad, que la autoridad se encuentra en el nombre de Dios, y vamos a definir en esta clase lo que significa el poder y la autoridad de Dios. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto del poder y de la autoridad? Que son palabras muy usadas en la Escritura. Se habla de Dios como un Dios de poder. Aquí vamos a compartir la diapositiva. Ahí estamos, ¿verdad? Partimos con la clase 15, con la verdad. 16, Jesús es la verdad. 17, Dios es Espíritu. 18, el nombre de Dios, la clase anterior. Y hoy toca la clase 19, poder y autoridad. Entonces vamos a comenzar definiendo un poco estos dos conceptos. ¿Ya? ¿A qué se refiere cuando la Biblia habla de poder y de autoridad? ¿Ya? Con las definiciones, podríamos decir, y vamos a hacer sus definiciones en el griego del Nuevo Testamento. ¿Ya? A nosotros nos interesa cómo se define poder y autoridad en el Nuevo Testamento, cuando viene la verdad de Cristo, ¿verdad? A operar, aunque en el Antiguo Testamento siempre se le atribuye a Dios el poder y la autoridad del rey. ¿Ya? Poder es la palabra dunamis, ya que la van a ver aquí, está escrita con Y, pero puede estar escrita con U también, ¿verdad? Dunamis se refiere a habilidad o fuerza. Ya hay algunos versos ahí para que los anoten y puedan revisarlos después. Principalmente poder se refiere a fuerza, ya a fuerza física o a capacidad de hacer algún trabajo. Cuando se habla de capacidad de trabajar, de obrar, de fuerza o movimiento, se habla de poder. Ya dunamis, de ahí viene nuestra palabra dinamita, dunamis es poder. Siempre se habla de Jesús como que el poder para sanar estaba con él. Ya también se dice que Jesús hizo muchas obras poderosas en Mateo 11:20, es decir, obras que manifestaban poder o manifestaban una capacidad mayor a lo natural de poder hacer cosas. Nosotros por naturaleza tenemos cierto poder, ¿ya? Y nuestro poder, nosotros conocemos los límites de nuestro poder. Es decir, nosotros miramos algo y sabemos si vamos a poder moverlo o no, ya por lo general. Ya a veces tenemos que mover algo y pedimos ayuda a otra persona, ¿verdad? Incluso hay una ley de la cantidad de peso que una persona puede mover, porque si mueve más de ese peso puede dañarse. Entonces nosotros tenemos una limitación en la capacidad que tenemos de hacer un trabajo, ¿ya? Y claramente cuando necesitamos exceder esa capacidad usamos herramientas, usamos algún apoyo o nos ayudamos de otra persona y sumamos el poder de una con la otra para poder ejecutar mayor trabajo, mayor fuerza.
Lo maravilloso de la obra de Cristo cuando Jesús viene es que Él manifestó un poder en áreas que no son naturales para un ser humano ejercerlas. Por ejemplo, cuando Jesús echa fuera a los demonios, cuando Jesús sana la enfermedad, son cosas que están fuera de la capacidad natural que el hombre tiene de poder. Ya por lo general el hombre no puede sanar una enfermedad de otro si no es recurriendo, ¿verdad?, a la medicina o a otras técnicas. Jesús utilizó un camino distinto y él sanó la enfermedad por su palabra, indicando que la palabra de Dios tenía un tipo de poder o podía hacer cosas que nosotros naturalmente no podemos. Y por eso se habla de un poder sobrenatural, ¿ya? Es decir, una capacidad, una fuerza, una habilidad de hacer algo que está fuera de lo natural para el ser humano. Entonces Jesús, inmediatamente cuando comienza su ministerio, echa fuera a los demonios, sana a los enfermos, dando a conocer a la gente que su palabra tiene un tipo de poder que hasta entonces era desconocido, ¿ya? Un poder que le daba la categoría de enviado de Dios o de Mesías. ¿Se recuerdan ustedes la conversación de Jesús con Nicodemo? Juan capítulo 3, cuando Nicodemo llega a Jesús de noche, se presenta y hace alusión a las obras poderosas de Jesús. Él le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer las obras que tú haces o las señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, Nicodemo atribuía el poder que tenía Jesús o que Jesús manifestaba no al poder de un hombre ni de un sabio humano, sino al mismo poder de Dios. ¿Ya? Entonces Jesús manifiesta de alguna manera lo que los judíos entendían era el poder de Dios en la sanidad. Ustedes se acuerdan que hay sanos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué ejemplos de sanidad hay en el Antiguo Testamento? A ver si nos recordamos de alguna. ¿Alguien que haya recibido sanidad en el Antiguo Testamento? Naamán el leproso. Naamán, ¿ya? Sí, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya sido sano en el Antiguo Testamento? La mamá de Samuel. Ana, me soplan por ahí, ¿verdad? La mamá de Samuel, ¿verdad? Estéril, no se sanó de una enfermedad, o puede que se haya sanado de una enfermedad, ¿verdad? Porque no sabemos qué le producía la esterilidad, pero claramente era una mujer estéril que pudo concebir. Ese milagro se repitió en varias mujeres, prácticamente en casi toda la línea patriarcal del Mesías, se produce una sanidad de la esterilidad, ¿verdad? Naamán el sirio es un ejemplo maravilloso, ¿verdad?, de sanidad de lepra. Tenemos también resurrecciones en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, de este muchacho que Eliseo levanta, que había muerto de algo en la cabeza, y que luego Pablo en el Nuevo Testamento hace algo parecido a lo que hizo Eliseo, que es echarse encima, orando al Señor para que recupere la vida. Allá hay hechos poderosos de Dios en el Antiguo Testamento. El poder de Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, no solo en sanidades como en este caso. Recuerdo ahora la hermana de Moisés también, ¿verdad?, que quedó leprosa por un juicio de Dios, ¿verdad? Pero después Dios, así como puso la lepra, también la quita, ya la quitó. No solo en sanidad, sino que también hechos poderosos como cuando se divide el agua, las plagas en Egipto, ¿verdad? El maná que caía cada día, todas eran manifestaciones de un poder sobrenatural, ¿verdad? El ser humano no tiene esa capacidad de hacer llover pan todos los días, por tanto se entendía que el maná caía por el poder de Dios, capacidades de hacer, ya habilidades, fuerza, todo eso es el poder de Dios, ¿ya? Eso es poder.
la autoridad es ligeramente distinta o sutilmente diferente en cuanto a significado, ¿ya? Aunque fíjense que aquí exousia significa poder para actuar o hacer algo, como que combina las dos cosas como que si fueran lo mismo, pero exousia es más, exousia es la palabra griega para que se traduce como autoridad, ¿ya? En la Reina Valera muchas veces traducen exousia como potestad, ¿ya? Pero nos tenemos que referir, ahora que estamos viendo el significado, a la palabra griega original. Exousia es distinta de dunamis, porque exousia significa más un derecho, una autorización, ¿verdad? Es el derecho del gobernante, el derecho del rey. No es tanto una manifestación visible de fuerza, sino algo que está en el interior. ¿Ya? Por eso dice abajo, dice aquí dunamis significa poder físico, es decir, una fuerza desplegada en el ámbito físico, pero autoridad significa algo más interno, ¿verdad? Como podríamos decir, la autorización que tengo para hacer lo que voy a hacer. Entonces, esa es la diferencia entre exousia y dunamis. Ya vamos a ir revisando la diferencia un poco más adelante. ¿Ya? A veces doy como ejemplo cuando ustedes los hace parar, ¿verdad? Alguien en la carretera. No sé si cuántos manejan aquí o cuántos han manejado por carretera o han ido acompañando a alguien que maneja por la carretera. ¿Ya? Y de pronto se imaginan que a un costado de la carretera se para un hombre y les hace seña con la mano para que se detengan. Ya, pregunto yo, ¿se detienen ustedes o siguen de largo? Sigue de largo y se sale, ¿verdad? Sin pensar, ¿verdad? Porque igual es medio dudoso que alguien nos haga parar en la carretera. Ahora, si esa persona que los hace parar tiene un uniforme verde, ¿se detienen o no? Pregunto. Ya, ¿y qué diferencia hace ese uniforme si al final son dos seres humanos, ¿verdad? Podría ser la misma persona. Ustedes me van a decir, el uniforme hace toda la diferencia, ¿verdad? No sé qué quiere decir. La autoridad que tiene el carabinero, que es como el peso de la ley que caería sobre uno al no detenerse, porque estaríamos infringiendo una ley, no sé, por la velocidad o un control, no sé. Perfecto, ¿verdad? Ahí es exactamente la palabra que utilizamos, es la autoridad. Es decir, cuando vemos a alguien con uniforme verde detenernos, sabemos que él está autorizado por el gobierno para hacernos detener. ¿Ya? Es decir, respetamos nosotros, le asignamos a ese uniforme una autoridad y sabemos que de no respetar la autoridad tendremos consecuencias, y algunos pararán más por miedo a las consecuencias que por el respeto que tenga la autoridad, ¿verdad? Y por eso la autoridad debe ejercerse con algún tipo también de castigo al que la incumple. ¿Ya? Entonces eso es autoridad. El hombre con uniforme verde levanta la mano, imagínense que ustedes vienen en un camión muy grande, y solamente así hace detener a un camión tremendo que tiene mucha más fuerza que él. Es decir, si ustedes deciden acelerar en vez de frenar, él no va a poder obligarlos a frenar. ¿Ya? En ese sentido, ¿quién tiene más poder? ¿Ustedes que vienen en el vehículo o el uniformado que está levantando su mano en la carretera? ¿Quién tiene más poder? Ustedes. Claramente, ¿verdad? En ese momento ustedes tienen más poder, ¿verdad? Porque ustedes podrían decidir acelerar, ¿verdad? Y decir, yo tengo más poder, ¿verdad? Este motor 2.0, 16 válvulas, ¿verdad? No lo puede detener, ¿verdad? Un uniforme, y aceleran y lo dejan atrás, ¿verdad? Ahora, este uniformado, como tiene autoridad, podría conseguirse más poder que ustedes, ¿ya? Y en algunos minutos podrían detenerlos a la fuerza con un poder superior, ¿verdad? Pero poder, como les digo, es la capacidad física,
¿verdad? De ejercer una tarea, de ejercer algo. Autoridad es algo interno, ¿verdad? Que uno reconoce, ¿verdad? Que uno sabe que hay y que uno se somete voluntariamente a una autoridad. La autoridad es el derecho del rey, ¿ya? En la Biblia siempre se habla en términos de reinado. Incluso Dios se manifiesta revelando un reino de Dios. Y cuando hablamos de reino, hablamos de un rey y de una autoridad. Entonces la autoridad es el derecho del rey. ¿Ya? Siempre les digo, nosotros nos cuesta un poco entender lo de un reinado porque nosotros no vivimos en una monarquía, ni nos criamos, ni nunca hemos estado bajo una monarquía. Ya la podemos entender en el sentido de que una monarquía se rige por un monarca, es decir, por alguien que tiene una autoridad plenipotenciaria, ¿verdad? Que no tiene que preguntarle a nadie para tomar decisiones, sino que el rey tiene absolutamente concentrado el poder. Sabemos que eso no es bueno para un país, ¿ya? Se usó mucho en un tiempo, en el tiempo de los reyes. ¿Se acuerdan ustedes que pedían un rey a Israel porque la mayoría de las otras naciones tenían reyes? Sin embargo, sabemos, la historia nos muestra que concentrar el poder en una sola persona no siempre es buena idea. Entonces nosotros nos criamos con el poder distribuido y nosotros hoy día hablamos de los poderes del Estado, ¿verdad? Y hablamos de un poder distribuido por lo menos en tres partes que no tienen autoridad una sobre la otra, sino que permanecen independientes en autoridad. Pero la Biblia, cuando nos habla de reinos, nos habla de un rey o de un monarca absoluto, porque está presentando a Cristo como el rey. Y Cristo se presenta como aquel que tiene autoridad. Jesús, antes de irse, le dice a sus discípulos, toda exousia, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. Nuestra misión en este mundo está dada por una autoridad delegada de Cristo. O sea, la autoridad es un atributo del rey y el rey nos ha delegado una autoridad a la iglesia para que hagamos algo. ¿Ya? Es decir, la autoridad la tenemos todos por igual. Y esa autoridad viene, vamos a verlo aquí, del nombre de Jesús. Ya vamos a ver el origen del poder y el origen de la autoridad. La autoridad encontramos el origen de la autoridad en el nombre de Jesús. Ya el nombre Jesús tiene autoridad. Ya tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. La autoridad es el nombre. Nosotros tenemos autoridad por la fe en el nombre de Jesús, ¿ya? Y vamos a leer ese verso, Juan 1:12, bien conocido, donde aparece la palabra exousia, traducida en la Reina Valera como potestad. Y dice, leámosla todos juntos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio exousia, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Él nos dio autoridad, Él nos dio exousia de ser llamados hijos de Dios y nos dio autoridad para hacer una misión, ¿ya? Y nos delegó su propia autoridad. Ya cuando Él nos da y nos dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, quiere que hagamos eso en su propio nombre. Y por eso el nombre de Jesús es quien tiene la autoridad. Esa autoridad es reconocida por el mundo espiritual. Ya por eso un pasaje de la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Ya? O sea, los demonios saben y reconocen cuando alguien tiene fe en el nombre de Jesús. ¿Se recuerda en un pasaje donde hay unos, dice que son como unos ambulantes, sanadores ambulantes, que vieron a Pablo echar fuera demonios, y ellos vieron que invocaban el nombre de Jesús sobre las personas y éstas se sanaban, y ellos quisieron hacer lo mismo con un endemoniado, ¿se recuerdan? Y le dijeron, ¿verdad? Ellos no tenían fe realmente en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no habitaba en ellos. Ellos querían usar la fonética, cómo suena Jesús, como un tipo de
de palabra mágica, ¿verdad? Pensaban que así funcionaba. Entonces le decían, y fueron donde el demonio y dijeron, en el nombre del Jesús que predica Pablo, ¿verdad? Te echamos fuera, le dijeron al demonio. Y dice que el endemoniado se lanzó en contra de ellos. Y el demonio dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, fíjense cómo el demonio reconoce la autoridad del nombre de Jesús, ¿verdad? De alguna manera se inclina a la autoridad del nombre de Jesús, pero aquellos que no tenían el nombre de Jesús, ¿verdad? No le tenían respeto, sino que simplemente se les fueron encima, y dice que estos ambulantes, sanadores ambulantes, tuvieron que huir porque se les tiró encima el endemoniado y les hizo tirar la ropa y todo, ¿verdad? Y entonces eso fue como una señal ya pública, porque fue conocido de muchos que el nombre de Jesús realmente poseía una autoridad que no se podía imitar, ya que es una autoridad real. Es decir, que a ustedes los demonios los ven con un uniforme distinto. ¿Ya? Los ven, no los voy a decir de verde para hacer la analogía, ¿verdad? Pero los ven diferente. Ellos reconocen la autoridad del nombre de Jesús y quién tiene autorización para echarlos y quién no tiene autorización. No sé si ustedes han visto los delincuentes en una tienda, por ejemplo, cuando anda en una tienda en el mall, el delincuente, y muchas veces el delincuente no le tiene respeto al guardia del local, ¿ya? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque reconoce que el guardia del local no tiene la misma autoridad que un carabinero. Entonces él muchas veces no respeta cuando el guardia le dice algo y simplemente no lo obedece. Pero en cuanto ve a un uniformado, ahí, ¿verdad? Muchas veces se tiene que someter y reconoce esa autoridad. Ya, ahora muchos tampoco respetan la autoridad del uniformado y tratan de todas maneras de huir o de salir por la suya, pero cuando ven otro uniforme que es medio verde claro y oscuro, así como con una trama, ahí sí se someten porque saben que si bien tiene la misma autoridad, tiene más poder que el otro. ¿Ya? Entonces, la autoridad y el poder también lo entendemos nosotros en términos naturales, de la misma manera trabaja en el mundo espiritual. El mundo espiritual reconoce la autoridad suprema del nombre de Jesús y se somete a ella. Ahora, el origen del poder, ya cuando hablamos de poder nos referimos a la acción de los ángeles, ya principalmente a la capacidad que los ángeles tienen de trabajar, de obrar, de hacer cosas, ¿ya? Y nos remitimos a Hechos 1:8, un capítulo muy conocido por nosotros, donde aparece ahí la expresión o la palabra dunamis. Y dice, pero recibiréis, o sea, esta es la promesa de recibir dunamis, de recibir poder, pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya cuando vimos el tema de los ángeles, analizamos este verso, ¿verdad? Y distinguimos de este versículo que poder y Espíritu Santo no son lo mismo. Se dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no es el poder en sí, sino que una vez que el Espíritu Santo venga, el poder le acompañará. Y el poder se refiere principalmente a la acción de los ángeles de Dios. Los ángeles acompañan el obrar del Espíritu Santo. Los ángeles trabajan por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo entra en un creyente, los ángeles se ponen a disposición del creyente para ayudarle en la tarea que él ahora tiene, en la misión que él ahora tiene. Los ángeles son asignados a cada creyente conforme a su misión y conforme a la propia capacidad del creyente. Y aquí es donde vamos a tener diferencias entre un creyente y otro. Es decir, en términos de autoridad, no hay diferencia entre un creyente y otro. Todos se le ha sido delegada la autoridad del nombre de Jesús. Ya, lo que puede ser es que uno ponga más confianza en ese nombre
y otro tenga más dudas acerca de la autoridad de ese nombre, y ahí va a tener dificultades con manejar esa autoridad, o de poner en práctica o poner en obra esa autoridad. El poder, sin embargo, varía mucho de un creyente a otro, ¿ya? Porque el poder se refiere básicamente al apoyo que tenemos de los ángeles. Jesús, cuando él obraba señales poderosas, ese poder no es mágico, ¿ya? Ese poder no lo pensemos como etéreo, ¿verdad? Como algo, para nosotros muchas veces poder es como magia, pero cuando Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Tenía la vara, se recuerdan que la autoridad estaba en la vara, la autoridad estaba representada por esa vara que Dios le dio, pero el poder no estaba en la vara, o sea, la vara era común y corriente, como cualquier otra. Y cuando Moisés puso la vara en el río, ¿verdad? En el mar se abre. Entonces, ¿cómo se abre el mar? Preguntemos un cómo, que dijimos al principio de Academia Berea que no teníamos que preguntar los cómo, ¿ya? Ahora nos ponemos la mente griega un rato, preguntamos el cómo y respondemos, son los ángeles de Dios, ¿verdad? Los ángeles abrieron el mar. La Escritura solo nos dice que sopló un fuerte viento, ¿verdad? Y que el viento hizo que se separaran. El viento, el fuego en el Antiguo Testamento siempre hace alusión a la acción de ángeles. Entonces los ángeles fueron los que separaron el mar, los que dividieron el mar. Los ángeles fueron los que trajeron a las langostas en la otra plaga, los que causaron la mortandad de los primogénitos. Los ángeles fueron los que causaron las tinieblas también en una de las plagas. Los ángeles fueron esa nube de fuego de noche y esa nube de día que los cubría del calor y que los libraba de las heladas de la noche. Los ángeles enviaban el maná cada día. Los ángeles son la acción poderosa de Dios, son el brazo de Dios para obrar. De la misma manera Jesús, cuando Jesús obraba, no era un poder mágico que lo acompañaba, eran ángeles que obedecían a su precepto. Cuando Jesús, se recuerdan ustedes que se encuentra con este centurión que quiere que Jesús sane a su siervo, y el centurión le dice, mira, solamente di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad. Es decir, yo conozco cómo funciona la autoridad, y si yo le digo a este siervo, haz esto, lo hace. Es decir, este centurión dice, yo ocupo el poder del siervo usando mi autoridad. ¿Ya? Es decir, yo le digo a este siervo, haz aquello, y el siervo usa su poder para ejecutar lo que yo le estoy diciendo. Y Jesús se asombró por la fe que tenía este centurión romano. Y Jesús dijo, ni en Israel he hallado tanta fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este centurión de alguna manera comprendía cómo funcionaba la obra espiritual de Cristo. Cuando Jesús hace sus señales milagrosas, ¿verdad? Finalmente los ángeles son quienes obran por la palabra de Cristo, ¿ya? Y de la misma forma en que este centurión lo dijo, ¿verdad? Solamente di la palabra, Señor, porque tú eres Señor, te reconozco que tú tienes autoridad, y como yo soy un hombre bajo autoridad, yo también sé cómo funciona esto. Yo le digo a mi siervo, ve, haz esto, y lo hace. Entonces tú también di la palabra, y tus siervos lo harán, ¿verdad? ¿Y quiénes eran esos siervos? Siervos invisibles, ángeles de Dios. Se recuerdan que cuando Pedro trató de defender a Jesús con espada, ¿verdad? Jesús le dijo, detente Pedro, vuelve tu espada a su vaina. ¿No crees que si yo orara, si yo pidiera, ¿verdad? No vendrían más de 12 legiones de ángeles? Es decir, Jesús dijo ahí expresamente, 12 legiones de ángeles me cubren. 12 legiones de ángeles tengo a disposición para que operen cuando yo hable, cuando yo abra la boca, cuando yo lo pida. Yo pido, ¿verdad? Y estos 12 legiones de ángeles dejan la mortandad aquí, no dejan a nadie vivo. Por tanto, Jesús se entrega a sí mismo. De otra manera era imposible que lo arrestaran, era imposible que lo mataran. Los ángeles de Dios trabajaban fuertemente alrededor de Jesús en su ministerio público, de tal manera que cuando había una tormenta y Jesús le decía,
calla, enmudece, inmediatamente la tormenta terminaba, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Ningún hombre tiene el poder para hacerlo. Los ángeles de Dios lo hacen, ¿verdad? Obran en la naturaleza, calman la tormenta. Los ángeles de Dios, fíjense que Jesús en un momento no tenía dinero, ¿ya? Por eso Jesús nos comprende muchas veces, ¿verdad? Tenía que pagar impuestos y no tenía, ¿verdad? Pedro trata de buscar y no encuentra. Jesús lo ve afligido a Pedro y le dice: Pedro, anda, toma un pescado, ¿verdad? Pesca con una caña y el primer pez que saques, ¿verdad? Saca un didracma en la palabra, un estatero, y paga por ti y por mí. Es decir, paga las 2 dracmas por ti y paga las 2 dracmas por mí. Un estatero eran 4 dracmas. Eso es una cosa muy loca. Pedro tenía que pescar y abrirle la boca al pez y esperar que dentro de la boca del pez tuviera una moneda. Entonces, es simpático, ¿verdad? Jesús solo lo dijo. Pero Jesús, ¿cómo sabía y cómo estaba seguro que eso iba a ser así? Porque sabía que en el momento en que lo dijo, una vez que él tenía que correr a tomar un pescado, ponerle una moneda en la boca y engancharlo para Jesús no era algo, digamos, fuera de lo, ¿verdad? De algo natural que ocurre, ¿verdad? Yo le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces cuando Jesús le dijo: mira, Pedro, anda y pesca un pez y sácale la moneda de la boca, Jesús sabía que eso iba a ser así, ¿verdad? Porque habían ángeles ayudándolo. Cuando Jesús se puso enfrente del mar, solamente confió y caminó. ¿Por qué? Porque sabía que alguien le iba a sujetar los pasos, porque sabía que no se iba a hundir, que ni siquiera se necesitaba bote para cruzar el mar, ¿verdad? Es la seguridad que Jesús tiene en el poder que le acompaña, ¿verdad? En el poder que obraba en él, ¿verdad? Es un poder, la acción de los ángeles. Y cuando Jesús se tiene que entregar, él renuncia a este poder, él decide no operar este poder porque simplemente no lo pide, ¿verdad? Por eso dice, no crees que si yo orara, ¿verdad? Pero Jesús decidió no orar. Entonces, ¿cómo Jesús permite que lo atrapen? Decide no orar, ya simplemente. Si él decide no orar, lo atrapan, ¿verdad? Lo agarran y se convierte en un hombre común y corriente que puede ser golpeado, masacrado, puesto en una cruz, etc. Él renuncia en ese momento a su poder para entregarse por nosotros. Ya él decidió no orar. Ya ustedes no tienen que hacer eso, ¿verdad? Ustedes no decidan no orar. Ya les va a pasar lo mismo. Si deciden no orar, los enemigos los van a agarrar y los van a lastimar, pero eso Jesús no quiere que pase eso. Ya por eso ustedes no renuncien a su derecho de orar, no renuncien a su privilegio de orar y que los ángeles actúen a su favor continuamente. ¿Ya? Entonces, fíjense que el poder tiene directa relación con nuestra vía de oración, el poder tiene directa relación con los ángeles que se nos han asignado, con la capacidad que tenemos, con el involucramiento en la misión de Dios que vayamos nosotros tomando. El poder tiene directa relación con eso, ¿verdad? Muchos de nosotros se nos puede decir, no sé, si queremos las 12 legiones que Jesús tenía, pero nosotros vamos a decir, ¿para qué quiero tanto? ¿Verdad? Es decir, la mayoría de nosotros no necesitaríamos 12 legiones de ángeles para hacer lo que hacemos dentro del reino, con uno nos alcanza, ya uno o dos no más, ya de todas maneras es la idea que nosotros crezcamos en poder, ya que vayamos cada día asumiendo responsabilidades en el reino de Dios, ¿verdad? Que vayamos orando bajo la guía del Espíritu Santo, que vayamos también tomando desafíos en este reino, y a medida que lo hacemos, vamos a necesitar más ángeles. Vamos a necesitar, se nos va a hacer poco uno, ¿verdad? Y ese mismo ángel va a decir, necesito apoyo, ¿verdad? Necesito acá. Y recuerden ustedes que hay una parábola de Jesús que habla de recursos entre los creyentes. Estos recursos no se refiere a plata, se refiere a recursos espirituales, donde uno usó muy bien los recursos y tuvo mucho,
y el otro no usó para nada los recursos, ¿ya? De tal manera que escondió el que tenía. Y la orden de Jesús fue: quítenle a ese que tiene 1 y dénselo al que tiene 10. Porque así trabaja la cosa, ¿ya? El que tiene 1 y no lo usa, finalmente dice, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y por un asunto de economía se le va a dar al que tiene más. O sea, al reino de Dios le conviene que el que más tiene, más tenga, ¿ya? Y que el que no tiene, ¿verdad? No hay por qué asignarle más, ¿verdad? Aquel creyente que no se involucra para nada en la misión de Dios, que ni siquiera se interesa, que va al culto por inercia, no requiere, ¿verdad?, ángeles que estén en su vida, ¿verdad?, potenciando si no está haciendo nada. Entonces va a ser un desperdicio de recursos que le asignen más ángeles. Puede ser hasta perjudicial para él que le asignen más ángeles. Si no está interesado. Por eso es muy importante nuestra voluntad. Ya no, el mundo espiritual obra según la voluntad de cada individuo. Nosotros nos disponemos en las manos de Dios. Nuestra voluntad es importante, ya en el sentido de decidir para un lado o para otro, decidir involucrarnos o no involucrarnos en la obra de Dios. Decidir muchas veces finalmente nuestra vida se va guiando por nuestras propias decisiones, y el Señor respeta eso. El Señor no nos va a obligar a tomar alguna decisión. Ya Jesús no lo hizo con ninguno de sus discípulos. Los discípulos lo seguían libremente, tenían plena libertad. Incluso en un momento Él les pregunta, ¿verdad? Cuando muchos se fueron, Él le pregunta a sus 12, ¿y ustedes también se van? ¿Verdad? Porque tenían la libertad de irse. Ya no los tenía obligados, era por voluntad propia. Y todo aquel que sufre por el Evangelio, sufre porque decidió involucrarse y porque tiene la fe de que ese sufrimiento le traerá recompensa eterna. Ya, de otra manera, ninguno se involucraría en la misión de Dios, porque a ninguno nos gusta sufrir de gratis. Ya, entonces el poder se refiere a la acción de los ángeles, dunamis. Entonces, veamos algunas implicancias para ir avanzando. ¿Significa esto entonces que los profetas del Antiguo Testamento, ya todo el Antiguo Testamento, donde vemos actos poderosos de Dios, vemos poder, pero un poder sin autoridad? ¿Ya? Es decir, en el Antiguo Testamento no está manifestado el nombre de Jesús, por lo tanto no hay autoridad espiritual disponible para las personas en la ley. Por eso ningún profeta echó fuera un demonio, porque no tenían autoridad sobre las tinieblas. Si bien habían actos de sanidad y habían actos de poder, el fuego del cielo que cae, por ejemplo, sobre la ofrenda de Elías, ¿verdad? Muchos milagros que Eliseo hizo flotar un hacha, ¿se acuerdan? El hierro de un hacha. En otra oportunidad había una olla con veneno, Eliseo tomó un puñado de harina, se le echó encima y se acabó el veneno. Habían muchos señales poderosas que habían. Incluso ustedes se recuerdan, Eliseo fue sepultado. Echaron el cuerpo de Eliseo en un hoyo, ya así fue su sepultura. Ya echaron el cuerpo de Eliseo en un hoyo, y mucho tiempo después fueron y llevaron otro muerto, ¿ya? Y lo echaron al mismo hoyo donde estaban los huesos de Eliseo, y cuando el cuerpo muerto de esta persona toca los huesos de Eliseo, revive, ¿ya? Entonces vemos hechos poderosos, ¿ya?, de Dios, pero ninguno en el Antiguo Testamento pudo tener autoridad espiritual, ¿ya? Tenían una autoridad física, los reyes tenían una autoridad sobre sus gobiernos, pero no había autoridad espiritual disponible para ellos, ¿ya? Por eso ellos no echaban fuera demonios, no obraban, digamos, no podían hacer salvo a ninguna persona. Era un ministerio que carecía de autoridad espiritual. Obraban un poder sin autoridad. La fe en el nombre de Jesús da como resultado la autoridad. ¿Ya? ¿Queremos autoridad? Pongamos fe en el nombre de Jesús.
Ya confiemos, descansemos en el nombre de Jesús. Confiar en el nombre de Jesús implica descansar, ya implica reposar de nuestras obras y confiar en la obra consumada de Cristo. Ya eso nos da autoridad. Confiamos en el nombre de Jesús. Como decíamos la semana pasada, santificado sea tu nombre. Pero la acción del Espíritu Santo en nosotros da como resultado el poder. Y eso depende mucho de nuestras propias decisiones y de cuánto cedemos también al Espíritu Santo. En la misma parábola que tenemos, la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno se le dio un talento y al otro se le dio 10, no por un capricho del que lo daba, sino que dice conforme a su capacidad. ¿Ya? Entonces ustedes nunca leen, ¿verdad? Diciendo, Señor, ¿por qué a ese le diste tanto y a mí me diste tan poco? No, el Señor no reparte caprichosamente, sino que reparte de acuerdo a la capacidad de cada uno. ¿Ya? Él conoce la capacidad espiritual. Y si queremos hacer, ¿verdad? Hacer más capacidad en nosotros, tenemos que ceder más de nosotros al Señor. Ya tenemos que, de alguna manera, desalojar antiguos pensamientos, antiguas ideas, y permitir que la palabra de Dios vaya así, transformándonos, ¿verdad? Cambiando nuestra mente, nuestra forma de pensar, cambiando, digamos, el interior nuestro. Y nuestro objetivo, ¿verdad? Nuestro objetivo en esta vida es tener la coincidencia del poder y la autoridad. Es decir, que coincidan en nosotros la autoridad de confiar plenamente en el nombre de Jesús y el poder que viene de la acción de los ángeles. Debemos pedir poder. Ya cuando nosotros oramos debemos decir, Señor, dame poder. Señor, agrega ángeles. Señor, trae ángeles que me ayuden en el ministerio. Señor, trae ángeles. Ya la autoridad no hay que pedirla, porque la autoridad ya fue entregada. Solo debemos mirar a ese Jesús que nos dijo y que nos delegó la autoridad y confiar en esa autoridad. Ya nosotros confiamos, creemos en el nombre de Jesús y pedimos, por otro lado, también el poder para hacer la misión. Ya eso oramos, Señor, involúcrame en la misión. Incluso pedimos oración, ¿se acuerdan? Pablo pedía oración de la iglesia y decía, oren por mí para que al hablar me sea dado, me sea abierta puerta para predicar el evangelio. Ya oren por mí, ¿verdad? Para que Dios me respalde, para que su poder me acompañe en lo que él estaba desarrollando. Entonces, que en nosotros haya la coincidencia del poder y la autoridad es maravilloso. ¿Ya? De esa manera vamos a poder ser de mucha bendición también a otras personas y al mismo cuerpo de Cristo. Que haya coincidencia del poder y de la autoridad en nosotros. Fíjense aquí cómo coinciden estas dos cosas. Cuando hay un episodio en que los discípulos no pueden echar fuera a un demonio. ¿Ya se recuerdan? Le traen un muchacho a los discípulos porque no sabemos qué estaba haciendo Jesús. Los discípulos oran por él, pero no pueden hacer nada. Y cuando llega Jesús, ellos le preguntan. Y le dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Ya? Ese fue el primer diagnóstico del Señor. Es decir, de alguna manera no están capacitados para usar la autoridad que les di. Es decir, Jesús les dio autoridad y les dijo, echen fuera a los demonios. ¿Ya? Ellos debían confiar en eso. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a orar por alguien, confiemos en la autoridad que se nos dio. Ya no confiemos en como si la autoridad surgiera de nosotros. Ya la autoridad no surge de nosotros, la autoridad surge de aquel que la da. Ya la autoridad no nace en nosotros, nace de aquel que la entrega. De la misma manera que, si imaginan ustedes, vienen en el vehículo a exceso de velocidad, está el carabinero para detenerlos a ustedes y el carabinero empieza a pensar, no, ¿qué voy a detener yo este auto? Si yo me he portado así, asá, ¿verdad? Si yo no he sido bueno, si yo también a veces me paso la velocidad, no lo voy a dejar pasar nomás, ¿verdad? Sería un carabinero terrible, ¿verdad?
No, él no debe ejercer la autoridad en base a algo que nace de él. Ya, él no debe pensar antes cuando él va a sacar un parte, ¿verdad? No puede pensar en él, ¿verdad? Porque él es un instrumento de la justicia de una nación. Entonces él cuando ve a otro solamente detiene. ¿Por qué? Pensando en la autoridad que le dio otro. Ustedes cuando oren también, ¿verdad? No piensen que la autoridad surge de ustedes, ¿verdad? No piensen que la autoridad nace de ustedes o que pueden perder de algún modo la autoridad, ¿verdad? Alguno antiguamente le decía, ¿verdad? Un hermano que orara por otro y él decía, no, que no estoy preparado. Ore usted nomás, pastor, que yo no me he preparado. Deme una semana y me preparo. Y ellos pedían una semana para prepararse, ¿verdad? Y entonces ayunaban, ¿verdad? Oraban más de la cuenta, y entonces ellos pensaban que de ese ayuno y de esa oración surgía la autoridad para orar por otro. ¿Ya? Eso es falso, la autoridad no nace de nosotros, la autoridad nace de quien la delega. Entonces, cuando ustedes vayan a orar por otros, simplemente recuerden las palabras de Jesús. Él me dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y ustedes descansan en ese nombre. Él me dio su nombre, me permitió actuar en su nombre, yo voy a actuar en su nombre. ¿Ya? Y oramos y ejercemos la autoridad. Por eso dice, por vuestra poca fe. Y luego Jesús añade, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como el grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Es decir, confianza en el nombre de Jesús y que sepan que en ese nombre lo que es imposible para nosotros se puede lograr porque hay un poder que va a actuar cuando confiemos en la autoridad del nombre de Jesús, ¿verdad? Y luego se agrega esta expresión que yo puse un poco aparte, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y esta expresión, la verdad, no es que yo la ponga en duda, yo creo que está ahí por algo, pero no está en todos los manuscritos, ¿ya? Y por eso algunas Biblias no traen esta expresión. Es más, la NBI dice, pero este género no sale sino a fuerza de oración, y omite la palabra ayuno. Algunos piensan que toda la expresión completa no estaba en los originales y que luego fue puesta, pero en la mayoría de las Biblias quedó. ¿Ya? Y quedó por algo, ¿ya? Y quedó por algo porque si bien no es lo principal, también nos apunta a algo, ¿verdad? Y también este verso, con esa expresión última que aparece ahí, pero este género no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? Nos ayuda para ver el componente de poder, ¿ya? Es decir, Jesús dice, necesitan fe para que puedan ejercer la autoridad de mi nombre, necesitan confiar en mi nombre, pero ojo que necesitan también poder. ¿Ya? Y el poder está directamente relacionado, ¿verdad? No con una vida de oración de una semana. Ya por eso ustedes no digan me voy a preparar y estén una semana orando, porque no, ¿verdad? Dios no se mueve por emociones, ¿verdad? Y dice, mira, mi hijo se puso a orar la última semana, le voy a enviar ángeles. No, esto es el resultado de una vida, ya es el resultado de, no nadie engaña al Señor, ¿verdad? El Señor sabe, ¿verdad? Algunos cuando están en problemas oran mucho, 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 ¿verdad? Pero es cuestión de que el problema se acabe para que vuelvan a su vida de siempre, ¿verdad? Así que cuando piensen en la oración, piensen en algo a largo plazo, ¿ya? Algunos se entusiasman mucho poniéndose metas irrealizables y duran muy poco, ¿ya? Pero ustedes mantengan una vida de oración constante, consistente, ¿verdad? Que no sea de una semana, de un mes, de un año, que sea para el resto de su vida. Ya es como aquel que va al gimnasio, ¿verdad? Y quiere ponerse musculoso en un mes, ¿verdad? No funciona así. Ya tengan una vida de oración consistente, ya haya problemas o no haya problemas, ¿verdad? Sea cual sea, ¿verdad? La circunstancia que están viviendo, tengan una vida de oración constante, ¿verdad? En la que separan tiempo para dedicarlo exclusivamente a la oración y donde también oran constantemente durante el día, mientras hacen sus cosas. Ya de pronto hay cosas que a uno le gusta hacer porque dedican poco esfuerzo y puede orar, puede estar conversando con el Señor.
Ya, a mí me gusta regar, ya hace tiempo que no lo hago, pero ahora que viene el verano ya voy a tener que hacerlo, porque cuando uno riega, eh, eso no es un gran ejercicio intelectual, entonces uno puede conversar con el Señor mientras riega, uno puede conversar con el Señor mientras va en la locomoción, y eso es algo que me gusta de la locomoción, que se puede hacer otras cosas. Entonces, ustedes oren constantemente, hablen con el Señor, pregúntenle, reciban del Señor. Ya, a veces si tienen un día, fíjense, es bueno también, antes de salir a hacer sus actividades, comprométanse con un versículo, ya, lean algo de la Escritura, y que esa palabra, ya, ustedes comprométanse a tenerla dando vuelta todo el día, durante todo el día, ya, y recuérdenla, y denle vuelta, y apenas tengan un tiempo libre, la dan vuelta de aquí para allá, la piensan, ¿verdad? La miran de distintos ángulos, y algo Dios les va a decir, algo Dios les va a hablar, ¿verdad? Hay muchas formas de mantenerse conectado con el Señor, ¿ya? Eso va formando una vida de oración fuerte, ya una vida de oración potente, y finalmente nuestra vida de fe, o la calidad de nuestra vida de fe, va a ser el resultado de nuestra vida de oración también, ¿ya? Así que autoridad y poder. Confiemos en el poder de su nombre, Él nos delegó su nombre, y procuremos, ya que haya poder en nuestra vida. Procuremos que el Señor envíe ángeles, que no sean nosotros los que nos quitan lo poco que tenemos y se lo entreguen al que tiene más, sino que sean a otros que les quiten y que nos den a nosotros. Ya aquí en la conclusión de la parábola de los talentos, al que se le dio una se la quitaron, y al que se le dieron 10 le dieron de más. Entonces ustedes propongan, ¿verdad?, que yo sea aquel que le dan de más, ya que le quitan al otro y y lo traen para acá. Ya, propónganselo en el corazón, pídanselo al Señor. Ya cuando ustedes piden cosas espirituales, Dios se alegra, ya, porque están pidiendo lo importante. Ya hay muchos cristianos pidiendo cosas materiales, ya, enfocados en lo material. Ya cuando nosotros pedimos lo espiritual y pedimos la acción de los ángeles para hacer su misión, el Señor entonces se alegra. Encontró uno que piensa como Él, encontró uno que tiene sus mismos anhelos, y el Señor dice: si ustedes se concentran en el reino de Dios y su justicia, sepan que todo lo demás se les va a añadir, y no se afanen por el día de mañana, por lo que han de comer, por lo que han de vestir, porque todo está cubierto. Así que oremos al Señor, mis amados, ya. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario con respecto a esto, si algo queda ahí que podamos ahí argumentar de la clase. Esto tiene que ver también, para enlazarlo con la clase que viene, con los salvos y los escogidos. Ya los salvados los relacionamos al nombre de Jesús, que produce salvación, a la autoridad de su nombre, y los escogidos a la obra del Espíritu Santo, ya, que es tema que vamos a tocar próxima semana. Ya, la próxima semana el tema es bien profundo, ya, así que vengan preparados, ya vengan tomados desayuno, vengan tomados 11, porque el tema de la próxima semana es bien, hay un conflicto grande ahí también con el tema de la predestinación. Ya, no sé si hay alguna pregunta, consulta, comentario antes de orar. Oramos al Señor entonces, damos gracias. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has concedido el poder y la autoridad de tu reino. Tú has confiado en nosotros y nos has delegado tu propia misión. Señor, tu anhelo, que es ver a los hombres venir a ti, Señor. Este anhelo que tú tienes, Señor, de llenar, Señor, el mundo con la salvación en Cristo Jesús. Nos has delegado esa tarea, dándonos el nombre de Jesús, dándonos la autoridad, dándonos, Señor, la misión, la orden de ir por todo el mundo, predicar tu evangelio.
Señor, y nos has dado junto con ello también el poder. Y recibimos poder cuando vino sobre nosotros el Espíritu Santo. Y somos ahora tus testigos, Señor. Padre, pedimos que se incremente el poder en nuestra vida. Pedimos, Señor, que la misión de Dios se manifieste. Abre puertas para hablar de tu evangelio. Señor, abre puertas que estaban cerradas. Permítenos, Señor, encontrarnos con personas para transmitirles el evangelio. Señor, danos la oportunidad de servirte a aquellos que no saben cómo, Señor. Yo te pido que les inspires, Señor, para que lleven adelante el ministerio público en donde estén, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, Señor, en el lugar donde se encuentren y con las personas, Señor, con que ellos se desenvuelven, entre sus familias, entre sus contactos, Señor, que sepan y tengan la sabiduría de llevar tu palabra a todo lugar y que tú te glorifiques en ellos, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que asume un rol en tu reino, Señor, que toma, Señor, esta ordenanza, que toma, Señor, esta misión delegada para llevarla adelante, dando su propia vida, Señor, por la misión. Bendiga a los santos, Señor, guárdalos en el nombre de Jesús, protégelos de todo mal y llénalos de toda bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. El Señor les bendiga, amados. El Señor les guarde. Próximo miércoles recuerden venir ahí, activados ahí, porque es más o menos denso lo que vamos a ver. Amén. Unamos.